Bienvenidos a la receta de hoy. Hola, bienvenidos al canal. El día de hoy voy a preparar un keto panqué sabor plátano con nueces. Para esto voy a necesitar un molde rectangular de 10 por 20 centímetros que vamos a forrar con papel mantequilla. También vamos a precalentar el horno a 180 grados centígrados, que es igual a 350 grados Fahrenheit. Los ingredientes son 1,5 tazas de harina de almendra, 3 cucharadas de royal, 1,5 cucharada de harina de linaza, 6 huevos, 4 cucharadas de mantequilla derretida, 1,5 cucharada de extracto o esencia de plátano, media taza de nuez pecana picada y 3/4 de taza de eritrotritol. Te muestro en la mesa con todos los ingredientes ya medidos. Lo primero que voy a hacer es juntar en un bol hondo los ingredientes secos. Esto es la harina de almendra, el royal, la linaza, y lo voy a mezclar hasta integrar los ingredientes en la mezcla. Ya tendré listos para batir en un bol los 6 huevos. Batiré y cuando empiecen a hacer espuma, mucha espuma, le voy a agregar el edulcorante. Vamos a seguir batiendo y luego agregamos la esencia de plátano y la mantequilla derretida. Batimos hasta incorporar todo y agregamos la mezcla de los ingredientes secos. Para finalmente agregar los trozos de nuez y mezclar con una espátula. Una vez que esté bien mezclada, vaciamos esta mezcla en un molde forrado con papel mantequilla. Vamos a dar unos golpecitos al molde para ayudar a la mezcla a que baje y quede uniforme. La vamos a meter al horno a 180 grados centígrados por 35 minutos. El tiempo exacto varía dependiendo de la potencia de tu horno, pero necesitas hacer la prueba del palillo limpio para corroborar que ya está cocido. Esto lleva entre 30 y 35 minutos. Después de ese tiempo, así es como me quedó. Se deja enfriar para quitarle el papel mantequilla. Y te lo presento en rebanada. Queda esponjadito, de muy buena mija y muy sabroso. Te invito a que lo prepares. Si te gustó el video, regálame un like. Hasta la próxima receta.